Buenos días, profesora. El día de hoy haremos una pequeña explicación de lo que trata nuestro artículo. Mi grupo está conformado por Juan José Guerra Castro, Samuel Eduardo Perdomo, Santiago Ballesteros y mi persona, Juan Alejandro Zapata. El título del artículo es Evaluación de las herramientas de secuenciación masiva para identificar genes asociados con la tolerancia al estrés hídrico en lo que es el cultivo de caña de azúcar. Para empezar, haré un pequeño contexto de la importancia que tiene la caña de azúcar en nuestro Valle del Cauca. En el Valle Geográfico del Río Cauca hay aproximadamente 230.303 hectáreas sembradas con caña de azúcar, el cual abarca a 47 municipios del Valle del Cauca y se generan aproximadamente 2,3 millones de toneladas al año, siendo la cadena más productiva de esta región. Entonces podemos decir que la caña de azúcar es el motor de la economía del Valle del Cauca, gracias a las condiciones climáticas de la zona. Además es demasiado importante porque genera muchos empleos y también algo que es de suma importancia es su encadenamiento productivo. Ya pasando a hablar como tal del artículo, de las 230.303 hectáreas de caña de azúcar sembradas que mencioné ahorita, 121.830 hectáreas, que equivalen al 52.4%, corresponden a lo que es zonas secas, es decir, zonas con déficit hídrico, mientras que 26.370, que equivalen al 11.45%, corresponden a zonas con un nivel freático más alto, es decir, zonas con anegamiento. Debemos tener en cuenta que el estrés hídrico es un ambiente escaso de agua y que el anegamiento es un terreno inundado, es la inundación de un terreno, ya sea por un nivel freático alto o por un riego excesivo. Hasta el momento lo que es el estrés hídrico y el anegamiento han sido manejados, han sido tratados gracias al uso de sistemas apropiados de riegos y drenajes. Riegos para lo que es zonas secas y drenajes para lo que es zonas inundadas. Y esto se ha implementado en más del 80% del área cultivada en el Valle del Cauca. Lo malo de esto es que se gasta mucho dinero. En este artículo hablaremos de la evaluación de las nuevas tecnologías de secuenciación masiva en la identificación de genes expresados en variaciones de caña de azúcar bajo condiciones de estrés, ya sea por déficit hídrico o por anegamiento. Esta secuenciación masiva, ¿qué es? Es un método que nos permite analizar con una manera más exacta los genes, con un tiempo reducido y con un coste menor. Esta metodología de secuenciación masiva es la preferida en los estudios de transcriptoma comparativa. Podemos definir como transcriptoma al conjunto de todas las moléculas de ARN. Ya para terminar con esta breve introducción, el objetivo aquí es llegar a conseguir genotipos de caña de azúcar con capacidad de mantener una excelente producción bajo condiciones de estrés abiótico, ya sea por DH, que es déficit hídrico, o por anegamiento. Debido a esto, Semicaña ha venido trabajando fuertemente en la evaluación de su banco de germoplasma, con el propósito de implementar herramientas biotecnológicas con el fin de mejorar genéticamente las variedades de caña. Bueno, siguiendo con la exposición del artículo, después del compañero haber hecho la breve introducción, vamos a hablar un poco sobre la metodología en la evaluación de las herramientas de secuenciación masiva para identificar genes asociados con tolerancia al estrés hídrico en caña de azúcar. Pero para nosotros hablar del artículo, pues tendríamos que definir la metodología que se usó, sí, el método, en este caso la secuenciación masiva, más específicamente la secuenciación de nueva generación. Pero para hablar de ello tenemos que hablar de qué es secuenciar, ¿sí? Secuenciar significa determinar el orden exacto de los pares de bases en un segmento de ADN. La secuenciación del genoma es un o varios procesos de laboratorio que determina la secuencia completa de ADN en el genoma de un organismo en un proceso único, ¿sí? Haciendo referencia a esto, pues el término de secuenciación de nueva generación hace referencia a las tecnologías diseñadas para analizar gran cantidad de ADN en forma paralela y masiva.
El análisis de todos estos resultados pues tiene su complejidad y si requieren un estudio con tecnologías para su adecuada interpretación. Y estos modelos de secuenciación de ADN y ARN, como les decía, utilizan un procesamiento paralelo masivo para trabajar de manera más rápida y rentable según el método de Sanger. En cuanto a los materiales y los métodos, pues se utilizaron estas 4 variedades de caña de azúcar, 2 para el déficit hídrico, con la cual la SP 716949 fue utilizada como tolerante y la MZC 74275 como susceptible. En el caso para el anegamiento, la CC 011940 fue la tolerante y la CC 934418 la susceptible. En cuanto a la inducción al estrés hídrico, la inducción por el déficit se hizo en invernadero en plantas de 5 meses de edad, las cuales se sembraron en tanques de 0.8 metros de profundidad y 2 metros de diámetro, ¿sí? Las muestras de tejido foliar, como aparece aquí en la diapositiva, aproximadamente 5 gramos, fueron recolectadas en plantas cultivadas en condiciones normales de irrigación o en condiciones de estrés, específicamente cuando el nivel de humedad en el suelo había agotado aproximadamente 75 del agua aprovechable. Digamos que en este caso se usó una tecnología, una sonda Diviner 2000 para calcular la humedad y antes de recolectar el tejido foliar para confirmar la inducción de estrés en cada las plantas se hicieron mediciones de temperatura de las hojas, conductancia estomática, fluorescencia del fotosistema y el contenido de clorofila usando una tecnología que esto va a ser importante para la determinación de resultados. En el caso por anegamiento, estas se utilizaron plantas de 4 meses de edad sembradas en lisímetros y las muestras del tejido foliar fueron recolectadas en condiciones normales de irrigación o en condiciones de estrés, específicamente después de 2 días y de 14 días de bajo anegamiento. Para monitorear estos cambios fenotípicos, se evaluó la presencia de raíces superficiales al momento de la cosecha. En el resto de la metodología, pues tenemos que hablar del paso de la extracción del ARN, que el total, una de las variedades fue extraído a partir de 100 miligramos de tejido foliar usando el reactivo trisol, que es especial para esto. El ARN, ya después de ser extraído, fue disuelto en agua ultrapura, libre de ARNasas, para determinar su concentración en un nanodrop 2000. Adicionalmente, 5 microgramos de ARN fueron tratados con ADN ASA disueltos en agua ultrapura, los cuales fueron utilizados para la construcción de las bibliotecas de ADN complementario, que es el paso a seguir. Esta construcción de bibliotecas de ADN complementario y secuenciación masiva de Illumina fueron un total de 12 bibliotecas en la cual se secuenciaron alrededor de 22 millones de fragmentos en las 12 bibliotecas y se identificaron casi 33.419 número de genes. Teniendo esto, pasaron al análisis bioinformático y estadístico, que fue mediante varios implementos tecnológicos, ¿sí? Varios paquetes informáticos fueron usados para determinar los genes que presentaban una expresión diferencial entre los tratamientos de cada experimento. Lo que se hacía en este caso era comparar, digamos, los genes que tenían el cambio, siendo antes, durante y después, ¿sí? Cuando se hacía por control o cuando estaban en el estrés severo o en el estrés normal. Bueno, en parte de los resultados en cuanto al déficit hídrico, la inducción de la condición de estrés en cada uno de los experimentos se confirmó por monitoreo de variables fisiológicas como la temperatura de la hoja, la conductancia estomática y la fluorescencia del fotosistema y el contenido de clorofila en las hojas. En el caso del anegamiento, se vio bajo el desarrollo de las raíces superficiales. Aquí en las figuras se observa que en el caso del déficit hídrico la temperatura de la hoja aumentó en la medida que incrementaba el estrés, mientras que alcanzó la conductancia estomática, la fluorescencia del fotosistema y el contenido de clorofila de las hojas, estas tendieron a disminuir y estos resultados eran esperados y han sido documentados como cambios típicos de plantas bajo estrés por déficit hídrico. Para el caso del anegamiento, pues se hizo el análisis en las raíces teniendo en cuenta de que el anegamiento no genera alteraciones en la temperatura de las hojas ni en el intercambio gaseoso o fotosíntesis. En contraste a todo esto, pues al disminuir la concentración de oxígeno en el suelo,
Como consecuencia del exceso de agua, se observan cambios como el desarrollo de raíces superficiales con mayor arénquima, los cuales facilitan la captura de oxígeno. Bueno, para la evaluación de herramientas de secuenciación masiva para el estudio de expresión genética en caña de azúcar, se usó ARN foliar como punto de partida debido a la sencillez para extraerlo y a la disponibilidad de datos que debe ser en otros estudios, como por ejemplo la evaluación de expresión genética en hojas, para así poder obtener resultados y hacer una comparativa de datos entre ambos estudios. Hay que destacar que la expresión genética es influenciada por el ambiente, por lo tanto los genes que uno puede llegar a encontrar en las hojas pueden ser totalmente diferentes a los que se encuentran en la raíz, lo cual se sugiere que en casos de déficit hídrico como anegamiento, la evaluación de expresión genética en las raíces puede aportar gran información a los datos que ya tenemos suministrados. Continuando con el estudio del ARN foliar en caña de azúcar, tenemos lo siguiente. Por medio del ARN extraído de las hojas y usando la construcción y secuenciación de bibliotecas, se realizaron los transcriptomas de secuenciación evaluados mediante los rangos de absorbancia de 260 y 280, mientras que por medio de evaluaciones visuales se pudieron obtener las bandas ribosomales de 28S y 18S. En la imagen que podemos observar a mano derecha se pueden apreciar todas las bandas ribosomales y se puede apreciar que los rangos de absorbancia obtenidos se mantuvieron entre 1.8 y 2, por lo que se puede decir que el ARN utilizado para la construcción de bibliotecas es de alta calidad. En ese estudio se secuenció un mínimo de 9.461.897 muestras de ARN para cada una de las 12 bibliotecas, la cual podemos apreciar en la siguiente tabla. Para esto se usó un transcriptoma público llamado Success, que es una herramienta que reúne 43.143 transcritos y sus posibles variantes, que no se distancian de lo que se espera observar en un genoma de la caña de azúcar. Con Success se pudieron reconstruir para cada biblioteca entre 30.219 y 33.419 transcriptomas, los cuales se usaron para identificar aquellos que se expresaron de manera diferencial, es decir, se lograron identificar genes que se sobrepensaron o que se reprimieron en una variedad cuando se encontraba en condiciones de estrés. Los resultados de la cuantificación de expresión mostraron un total de 3.193 genes expresados de manera diferencial en el caso de estrés por déficit hídrico y 1.481 en el caso de estrés por anegamiento. En estas dos imágenes se pueden apreciar la diferencia de genes expresados, tanto de variedades susceptibles como de variedades tolerantes. Finalmente, para evaluar los genes expresados diferencialmente con alta similitud, se monitoreó la expresión de los genes DREB y ERF en casos de estrés por déficit hídrico y ADH por anegamiento. Se identificaron dentro de los genes expresados de manera diferencial 7 transcritos categorizados como DREB y 29 como ERF. Y finalmente 3 como ADH. Cada una de estas familias de genes han sido caracterizadas como tolerantes al déficit hídrico y anegamiento en varias especies monocotiledóneas y dicotiledóneas. Después de todo eso que hemos venido hablando, podemos concluir que la consecución de variedades de caña de azúcar con cierta capacidad para soportar alto nivel de desechos hídricos o que sea más eficiente al aprovechar el recurso hídrico es algo muy importante para la industria azucarera de Colombia, obviamente, porque pues todo el mundo sabe que el agua, ese recurso hídrico, es muy valioso y en pocas palabras también es muy caro, o sea que emplear ciertas técnicas utilizadas gracias a la biología molecular ayudaría mucho a ahorrarse cierto tipo de gastos, ahorrar también el agua, ya que si modificamos ese cultivo genéticamente podemos emplear que tenga un mejor rendimiento y eso ayudaría mucho también al territorio colombiano, a la sociedad, y así poco a poco avanzando.
siempre y cuando esto es un proceso que no es sencillo, ¿no? Que más que todo la complejidad que tiene la caña de azúcar en su ADN, es una estructura molecular muy compleja y al hacer ese tipo de procesos es algo muy complicado, pero poco a poco con los avances que hemos generado y la sociedad ha generado, podemos llegar a emplear que un cultivo sea autosostenible, que sea económico y que dé muchas ganancias y no dañe tanto el medio ambiente. Muchas gracias por toda la atención prestada. Esperamos que el artículo haya quedado claro la explicación y esperamos sus inquietudes el día miércoles.